Buenas noches, me presento, mi nombre es Edgar Reyes, he sido ordenado diácono este lunes 21 de septiembre y es un gusto poderlos acompañar en este día durante este novenario de nuestra fiesta patronal, nuestra fiesta de la parroquia del Señor del Campo Florido. Y esta noche vengo a hablarles un poco sobre la devoción del Sagrado Corazón, ¿verdad? Antes que nada vamos a comenzar con una oración. Y van a decir después de mí, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mírame, oh mi amado y buen Jesús, postrado ante tu santísima presencia. Te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón vivos sentimientos de fe, de esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y propósito firmísimo de enmendarme, mientras que yo, con todo el amor y compasión de mi alma, voy considerando tus 5 llagas, teniendo presente aquello que dijo de ti, oh buen Jesús, el santo profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Amén. Como les he mencionado hace un momento, vamos a hablar un poco sobre el Sagrado Corazón y su devoción. Vamos a ver qué es la devoción, lo que simboliza para nosotros, para la Iglesia, la finalidad de esta devoción, por qué es necesario el reinado que se va a ir manifestando en nosotros, las promesas que da el Sagrado Corazón a esta Santa Margarita María Alacoque, el culto, cómo se fue dando un poco sobre ese recorrido histórico y lo que se viene marcando el primer viernes de cada mes y la gran promesa. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la devoción. Para hablar acerca de ello tenemos que ir definiendo qué se entiende por devoción. Y devoción, en general, se entiende una gran prontitud y generosidad en lo que atañe al servicio de Dios. O en otras palabras, esta inclinación o afecto hacia una persona o cosa santa. Por ejemplo, la devoción a la Santísima Virgen, al Santísimo Rosario, a algún santo, entre otros, ¿verdad? Esta inclinación o afecto que va a ir determinando todos mis sentidos hacia algo santo. Y vamos a comenzar, esta devoción surge desde la Sagrada Escritura. Por ejemplo, vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 34, que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió agua y sangre. Es así como inicia la devoción al Sagrado Corazón. Cuando nosotros en la Eucaristía celebramos el memorial de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, es decir, vivimos su pasión, su muerte, resurrección y ascensión. Es lo que nos fue comentando el padre Gerardo Maya, cuando veíamos un poco sobre el retomar la Eucaristía en estos tiempos de pandemia. Ahora bien, nosotros que celebramos este memorial de Cristo, que es su pasión, muerte y resurrección, e incluso la ascensión, vemos que es ahí en la cruz donde Jesús manifiesta su gran amor. Por eso, en la tradición se dice que este soldado llamado Longino fue quien se convirtió finalmente al cristianismo o su conversión hacia Cristo. Es decir, lo reconoció
porque esa sangre y ese agua que salió del costado lo transformó. Es decir, que en el momento de la cruz, todo aquel que tenga ese contacto con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, no tiene un cambio así sin nada, es decir, tiene algo que transforma, que conlleva a superarse, ¿verdad? No nos quedamos solamente ahí, sino nos motiva, nos incita a responder de alguna manera diferente de la vida que llevábamos. Ahora, en cuanto a la devoción y la reseña histórica, pues ya vimos un poco en las Sagradas Escrituras, en este Evangelio de San Juan. Pero también los santos van a ir retomando estos textos patrísticos que van a ir hablando en relación a la devoción del Sagrado Corazón. Por ejemplo, tenemos en el Sermón de la Viña Mística, el autor es San Buenaventura. También tenemos algunas místicas benedictinas, por ejemplo, Santa Gertrudis y Santa Matilde. También, posterior a ellas, están San Francisco de Sales, San Juan Eudes y Santa Margarita María Alacoque, ¿verdad? ¿Y cómo se fue dando esto? Bueno, voy a hacer un momento para retomar esta diapositiva. San Francisco de Sales hace una congregación, sí, y de ahí sale Santa Margarita María Alacoque. Y es ella quien recibe la revelación de parte de nuestro Señor Jesús. Fue revelada una religiosa de la Visitación de Paray-le-Monial, en Francia, llamada Margarita María de Alacoque, que vivió de 1647 a 1690. ¿Y qué pasó ahí? Pues el Señor Jesús se manifestó en repetidas ocasiones y en diversas maneras bajo la figura del ex homo, bajo la figura de un hombre azotado y cubierto en llagas, de un niño Jesús, de una cruz cubierta de flores, y pues la aparición principal ocurrió el 16 de junio de 1675, ¿verdad? Después, estando en adoración ante el Santísimo Sacramento, Margarita, se le apareció Jesucristo nuestro Señor y este mismo le enseñó su corazón y le manifestó estas palabras. Eso es importante, queridos hermanos. Si nos damos cuenta, descubrimos que es ante la contemplación y la adoración de nuestro Señor Jesucristo que podemos ir descubriendo la revelación de nuestro Señor. Solo en Jesucristo, que Él es la revelación plena, podemos ir descubriendo qué es lo que el Señor nos va pidiendo en estos momentos. Es decir, que bajo nuestra oración y la contemplación de Jesús, Eucaristía, podemos ir descubriendo los signos de los tiempos e interpretarlos. ¿Qué es lo que el Señor Jesús me está pidiendo a mí en estos momentos? Así, a Margarita María Alacoque, en esos momentos de adoración, de contemplación y de alabanza a Jesús sacramentado, le fue revelado estas palabras. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor, y que no recibe en reconocimiento de los demás, sino ingratitud por sus referencias y sacrilegios, y por la frialdad y desprecio con que me tratan en este sacramento de amor. Y aquí quiero retomar una frase, una cita bíblica que dice así: tanto amó a Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Tanto amó Dios al hombre, al género humano, que quiso entregarle al Salvador. ¿Y quién era este Salvador? Jesús mismo. Pero también, retomando otra cita de la Sagrada Escritura, la luz vino a este mundo
y la humanidad prefirió las tinieblas. ¿Cuántas veces nosotros en este caminar, en este peregrinar, tenemos todos los medios y todas las herramientas para optar por Cristo? Tenemos nuestra inteligencia, nuestra voluntad, tomamos decisiones a diario, pero a veces estas decisiones, por nuestra concupiscencia, por nuestro bien desordenado, buscamos las cosas efímeras y no buscamos al verdadero Dios, al que es nuestro Padre eterno, y nos conformamos tan poco que se enfría nuestro corazón y optamos por lo venidero y no optamos por lo eterno. Es decir, optamos por lo placentero, por lo deleitable, pero no optamos por nuestro Señor Jesús, que de alguna manera también es deleitable, pero no como a nosotros nos gusta o nos gustaría tenerlo en este momento, ¿verdad? Y es así como despreciamos a Jesús. Él, en su infinito amor, dijo a sus apóstoles: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por mis amigos. Es decir, tú y yo somos sus amigos, somos algo más, somos sus hermanos, somos sus hijos, y no nos consideramos así, o a veces no hacemos conciencia, o lo tenemos en la mente, pero no lo transformamos a nuestro corazón, y no se vive eso, ¿verdad? Que no nos sentimos apapachados por Dios, y optamos por lo falso, por lo venidero, por lo que se corrompe fácilmente. Y por eso Jesús le dice estas palabras a Margarita: he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que seguirá estando ahí. Después, el Papa Clemente XIII fue quien instauró el oficio y la misa del Sagrado Corazón. El Papa Pío IX extendió la fiesta a la Iglesia Universal, porque solamente el Papa Clemente había decidido que la fiesta y la misa se realizara en Polonia. Pero después Pío IX dice que no solamente en Polonia, sino en todo el mundo. El Papa León XIII elevó la fiesta a un rango superior. Y finalmente el Papa Pío XI elevó esta misa al grado de solemnidad, ¿verdad? Entonces, por eso que después del jueves de Corpus Christi tenemos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y qué simboliza? ¿Qué simboliza el Sagrado Corazón? En todos los lenguajes, en el lenguaje psicológico, en el lenguaje litúrgico, en el lenguaje popular, filosófico, artístico, el corazón nos lleva o nos remota hacia el amor, ¿verdad? Muchos lenguajes nos presentan un corazón y lo que primero se nos viene a la mente es el amor. Y por eso quise poner esta imagen. Es un corazón, pero también son unos brazos que se van entrelazando y nos muestran este afecto, este sentimiento. Y puse aquí otras imágenes donde vemos el amor expresado de diferentes maneras. En la parte superior derecha encontramos una pareja que con sus manos, con sus dedos, hacen el símbolo del corazón, del amor, que expresan su amor entre ellos. También en la parte inferior derecha encontramos un corazón con un cerebro y unos brazos. Es la parte psicológica donde pues tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y el amor expresado de otra manera, como Jesús lo hizo con sus llagas. Ahí vemos una mano con una de las llagas que nos expresa este amor que se entregó por nosotros en la muerte más cruel de su tiempo, que fue la crucifixión, ¿verdad? Y hablando ya en las Sagradas Escrituras, ¿por qué el corazón? Muchas veces leemos el pasaje de Señor, dame un corazón contrito, ¿verdad? Señor, dame un corazón de carne y no de piedra. Concédeme, Señor, vivos sentimientos en mi corazón. ¿Y por qué la Sagrada Escritura se refiere al corazón y no se refiere
al cerebro, a la mente, porque en las Sagradas Escrituras el corazón es ahí donde, en esa mentalidad de los judíos, las decisiones importantes se toman desde el corazón, no desde el cerebro, no desde la mente, sino desde el corazón. Por eso en las Sagradas Escrituras se refiere así: dame, Señor, un corazón contrito, dame, Señor, un corazón noble, dame, Señor, un corazón de carne y no de piedra, es decir, un corazón semejante al de Él, ¿verdad? Y en su simbología vamos a encontrar una cruz superior del corazón, la corona de espinas, las llamas, la llaga del costado y las gotas de agua y sangre. ¿Qué nos invita la cruz? La cruz simboliza que debemos de seguir el camino del Maestro. ¿Cuál es el camino? Amar hasta el extremo. Amar hasta el extremo que tenemos que dar la vida por los otros. Por otros. El ejemplo más claro, pues sí, está en Jesús, que da la vida hasta la cruz. Y después de ello encontramos a todos los mártires que defienden la fe verdadera, defienden su fe, defienden su credo y optan entregar su vida por Cristo, ¿verdad? Si la premisa para nosotros es que la vida es lo máximo, ¿cómo es que los mártires se encuentran la muerte como una ganancia? ¿Por qué? Porque están decidiendo entregar en su jerarquía de valores su vida a algo superior, a algo trascendental, ¿verdad? Y por eso en el logotipo o en el escudo del Sagrado Corazón nos invita también la cruz a padecer, a sufrir, pero ese padecimiento y ese sufrimiento nos va a llevar a algo glorioso. Sí nos va a doler en estos momentos, pero ese amor, ese dolor se va a transformar en amor. Después, la corona de espinas es todas las burlas y las humillaciones que recibió Jesús, nosotros también las podemos recibir. Él mismo lo dijo: si esto hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Es decir, si esto lo hacen conmigo, pues a ustedes también pues les pasará, les tocará vivir estas circunstancias. Las llamas del fuego, el fuego donde el oro se acrisola, se purifica, así también el fuego nos transforma. El Espíritu Santo también es visto como el fuego que desciende en Pentecostés y se posa sobre los apóstoles como esta flamita, es decir, que están llenos del Espíritu Santo para que vayan al mundo, a las periferias, a predicar el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? El amor, el mensaje del amor. La llaga del costado, en la Sagrada Escritura, dice: mirarán al que traspasaron. Y es así que vemos que Cristo se donó totalmente, no solamente en su cuerpo, ni en su espíritu, sino también en su corazón. Se vació completamente para nosotros. Es decir, bastaba con una gota de sangre para que tuviéramos todos la redención. Pero Él no quiso solamente una gota, sino quiso toda su sangre. Y vemos en los signos cristológicos de San Pablo en la Sagrada Escritura que nos dice: todo fue creado por Él y para Él. Y compró para Dios hombres de toda raza, lengua y nación. Pero ¿cómo compró Jesús a toda la humanidad? Con su sangre. Y las gotas de agua y sangre también nos recuerdan pues dos sacramentos súper importantes: la Eucaristía y el bautismo. El bautismo que nos incorpora a esta gran familia que es la Iglesia, y la Eucaristía la que nos va a estar alimentando. Así como nuestro cuerpo necesita el alimento corporal para que tenga
todo un buen funcionamiento de nuestro sistema, nuestro espíritu también se necesita alimentar. ¿Y de qué manera se alimenta? Pues de la Sagrada Eucaristía. La finalidad es que la devoción del Sagrado Corazón devolver a Jesús el amor por amor y reparar los ultrajes que recibe de tantos pecadores, especialmente en el Santísimo Sacramento del altar. Es decir, lo que nos invita a Jesús a través de las palabras de Santa Margarita María Alacoque es estar en su presencia para dejarnos amar por Él. Hay veces, queridos hermanos, que nos encontramos en el Santísimo o está la hora santa y no sabemos qué decirle a Dios, no sabemos de qué platicarle. A veces no es necesario. Dios habla en el silencio. Y me podrán decir, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Dios hable en el silencio? Pues bueno, quizás, seguramente muchos de ustedes en el kinder les dejaron hacer un ejercicio. Comprar un frasco transparente de vidrio, una semillita de algún, de un frijol y en algodón humedecido dejarlo. Y ver en el transcurso de los días, ver cómo se expresaba este crecimiento. La semillita pues brotó y fue dando el retoño y después salió pues un pequeño tronquito, la pequeña hoja y vemos que su crecimiento fue lento, pausado, pero fue expresándose este crecimiento. Así Dios, cuando nosotros nos encontramos ante su presencia, nos va transformando poco a poco. No es una transformación de manera inmediata. A veces nosotros, con toda la tecnología que ya tenemos hoy en día, damos un clic con el teléfono y ya tenemos el taxi afuera de la casa. Damos otro clic y ya tenemos los alimentos afuera de la casa. Damos otro clic y ya tenemos todas las compras del súper, de Amazon, etcétera, ¿verdad? No puedo decir marcas, pero bueno, ya dije una. Y ya tenemos ahí todas las compras afuera de la casa. A veces queremos todas las cosas de manera tan inmediata y Dios no es así. Dios es lento, pausado, pero con un efecto, un fruto grande, satisfactorio. Por eso, la finalidad es contemplar su amor. ¿Y cómo contemplamos su amor? En la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del altar. Quiso quedarse con nosotros en el pan y en el vino, transformados en su cuerpo y en su sangre. Por eso, la hora santa es esta prolongación del misterio de amor. ¿Cuál es este misterio de amor? Recordar el memorial o vivir el memorial de su pasión, muerte y resurrección. Cuando nosotros veamos a Jesús Eucaristía, debemos de contemplar su pasión, su muerte y su resurrección. Pero también la ascensión, porque Él nos dijo, me voy a la casa del Padre para prepararles una habitación. Es decir, esta invitación que nos hace, me voy, pero para que cuando tú llegues ante mi presencia, ya esté todo dispuesto y puedas vivir de una manera mejor, santa, en la gloria de Dios, contemplar cara a cara a Dios. El reinado del corazón de Jesús. La devoción al corazón de Cristo se propone al triunfo de su amor en todos los corazones. Puede decirse con toda exactitud que su fin es extender en el mundo el reinado de Jesucristo. Hoy, en este año 2020, hemos vivido muchas circunstancias, muchos signos de los tiempos, ¿verdad? Hemos vivido crisis económica, hemos vivido esta pandemia, donde nos hemos visto limitados de salir, de vivir la Eucaristía de manera presencial en los templos,
de poder recibir la Eucaristía de manera presencial, de comulgar a Cristo, de privarnos a lo mejor de visitar a algunos familiares, entre otras circunstancias. Pero es en estos tiempos y en cualquiera de los tiempos de la humanidad en la historia que se ha dado la propagación del reino de Dios. Jesús vino, se encarnó, anunció su evangelio, su mensaje de amor. Algunos lo aceptaron, los más cercanos fueron los apóstoles, después los 72 discípulos que fueron enviados de dos en dos, después estuvieron los padres apostólicos, es decir, la segunda generación de los apóstoles, y así sucesivamente hasta hoy en día. Hoy en día recibimos este mismo mensaje, la Iglesia no ha dejado de transmitir el mensaje, se cerraron los templos, pero ¿qué pasó? Que estuvieron estos medios de comunicación, como lo estamos utilizando hoy en día, las redes sociales de la transmisión en Facebook, de YouTube, tantas herramientas que tenemos hoy en día, y así es como se pretende extender el mensaje a todas las personas. La otra vez veía un video en Facebook que pues la Iglesia no cerró sus puertas, e incluso las extendió, ¿verdad? O sea, extendió este mensaje porque pues en todas las redes sociales estaba un mensaje, el momento de la hora santa, la coronilla de la misericordia, el rosario, la Eucaristía. Y no solamente pues aquí de la parroquia del Señor del Campo Florido, sino todas las iglesias, íbamos a dar catequesis, etc. La Iglesia transmite este mensaje para que siga extendiéndose el reino de Dios. ¿Cuál es este reino de Dios? ¿O cómo se manifiesta este reino de Dios? En el amor. Por eso Jesús nos dice, ama a tu enemigo. Porque si solo amas a aquellas personas que te hacen el bien, qué extraordinario tiene, ¿verdad? Y pues por eso el mensaje es el amor. Todos los mandamientos de la ley de Dios se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Si yo no me amo, si yo no me perdono, ¿cómo voy a dar algo que no poseo? Y es por eso que la devoción del Sagrado Corazón es contemplar este plan salvífico de Dios, que tanto amó a Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo aquel que lo acepte tenga vida eterna y no esté en las tinieblas y perezca. Hoy en día pocos sacerdotes ya hablan sobre el infierno, a veces por temor o porque llegan a decir que no existe. Y yo podría afirmar, para el cristiano bien instruido, no debería existir el infierno. ¿Por qué? Porque su ideal es estar con Dios. Y por eso no debería de existir el infierno para ese cristiano. Pero lo existe para todo aquel que rechaza a Cristo. ¿Y cómo podemos rechazar a Cristo? En el día a día con nuestras decisiones. Si yo sé que mi vecino no puede salir porque es una persona vulnerable, puedo decir, pues yo le puedo hacer el súper. Vecino, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? Dame tu lista y yo voy con todo gusto. O si veo a una persona que me ha hecho mucho daño, orar por esta persona. Orar para que el Señor toque su corazón y lo vaya transformando de una manera pausada, lenta, tal cual lo vimos en el Éxodo. El mismo Dios dijo, voy a endurecer el corazón del faraón para que se vean los signos y prodigios del único Dios verdadero. Y es así como Moisés saca a su pueblo elegido de Dios de la esclavitud para la libertad. Pero vemos en esta historia cómo el mismo pueblo después se arrepiente de salir de Egipto y dice, estábamos mejor allá en Egipto con las cebollas y con estos alimentos que allá teníamos porque ya nos hartamos del maná, ¿verdad? Este maná que el mismo Dios les daba a su pueblo porque tenían hambre.
A veces nosotros padecemos este desierto al igual que el pueblo de Israel y el Señor nos bendice y nos da los alimentos, pero nos hartamos de lo que el Señor nos da, poco lo valoramos y lo despreciamos. Así es también como nosotros día a día vamos alejándonos del mismo Dios, de su reino, de su gloria, y optamos fuertemente por el infierno, ¿verdad? El reino de Cristo es principalmente espiritual y se refiere a las cosas espirituales. La forma visible del reino de Cristo es la Santa Iglesia. Hay obras espirituales y obras corporales de misericordia. Por ejemplo, enseñar al que no sabe, tener paciencia, vestir al desnudo, visitar al enfermo, etc. La tarea aquí es descubrir cuáles son las obras espirituales y corporales de misericordia que me estén ayudando a mí de manera personal para mi santificación. Hoy en día, hace algunos domingos, veíamos en la primera lectura, si no mal recuerdo, hace 2 domingos, en la primera lectura, que nos decía, tenemos que buscar lo que es bueno, lo perfecto, lo agradable a los ojos de Dios. Muy pocas veces, como personas, como hijos de Dios, nos ponemos a pensar, ¿esto que voy a hacer es agradable, perfecto, bueno a los ojos de Dios? ¿O solo miro mi propio egoísmo, miro mis propios ideales, mis propias prioridades y no opto por la voluntad de Dios? Por eso el reino de Cristo es espiritual y la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, es la forma visible, ¿verdad? Porque siempre la Iglesia busca el bien de los demás. Y vemos cómo las obras espirituales también se van reflejadas en la Sagrada Escritura. En la parte superior derecha vemos cómo Jesús resucita a Lázaro, ¿verdad? Dice con su palabra, hermano, sal de ahí. Después, en la parte inferior derecha, encontramos a Jesús curando a los enfermos, a los leprosos, a este ciego de nacimiento. Jesús dice, si tú tienes fe, quedas curado. Y también vemos como en la imagen más grande, vemos la multiplicación de los panes. ¿Cuál fue el verdadero milagro ahí? La disposición de ese joven que dice, yo solo tengo 5 panes y 2 peces. Y dice uno de los apóstoles, ¿y qué es esto para tanta gente? Y pues es bastante, porque Él lo entregó todo para el servicio de los demás. Y es así como Jesús realiza este milagro de la multiplicación de los panes. A veces nos ponemos a pensar o decimos, ¿qué le puedo ofrecer yo que todos los días llego a pecar, soy débil, caigo y no tengo su gracia, no experimento su amor? ¿Qué le puedo ofrecer yo a Dios si Él es todopoderoso y yo soy una persona mortal? Le podemos ofrecer nuestro tiempo, nuestros conocimientos para el servicio de los demás. A veces, o muchas veces, no dedicamos nada a Dios. Él nos bendice los 365 días, las 24 horas del día, todo, bendiciones. Nos despertamos y es un milagro de Dios, por amor de Dios. Caminamos por amor de Dios. Hay personas que se despiertan y ya no pueden caminar. Hay personas que se despiertan y ya no pueden hablar o ya no pueden escuchar. Hoy nosotros nos despertamos y ¿qué fue lo primero que hicimos? Si bien nos acordamos de Dios y realizamos una pequeña oración. Pero pues si no nos fue tan bien, pues nos preocupamos primero por el desayuno, o porque ya se me hizo tarde para ir al trabajo, o porque ya se me hizo tarde para llegar a la iglesia, etc. O sea, nuestros primeros pensamientos se van hacia nosotros mismos, en nuestras circunstancias, y no hacia Dios.
Las promesas de la devoción del Sagrado Corazón, en una de sus finalidades, es el apremiarnos con la perspectiva de magníficas recompensas, a devolverle amor por amor y mediante esto a practicar con mayor perfección las virtudes propias de nuestro estado. Jesús, aún entregando su vida, no quiso quedarse solamente en ello, sino quiso seguir premiando a todo aquel que es fiel. ¿En qué? En las virtudes propias de nuestro estado. ¿Y cómo entendemos esto? Por ejemplo, aquí en la parroquia veo algunas personas que son hijas, madre, novios, un esposo y personas comprometidas al servicio de Dios. Es decir, ese es su estado. En mi caso, por ejemplo, yo estoy optando por la vida célibe, la vida entregada a Cristo, para vivir una vida ministerial hacia el sacerdocio. Así, la mamá debe hacer su tarea y desempeñar su tarea de ser madre, es decir, educar en la fe, educar en lo moral a sus hijas. Las hijas, ¿cómo deben de responder en su estado? Estudiando de una manera única, porque es su tarea, su función, para que después ellas puedan ayudar en su casa, tener una educación favorable para que tengan este conocimiento y después puedan tener un empleo digno, ¿verdad? La mamá que a veces se desgasta y da todo por sus hijas. Los novios siéndose fieles, ¿no?, en este amor que apenas van iniciando, ¿no?, este primer encuentro de serse fieles. El esposo, de igual manera, ser fiel a su esposa. Esas promesas que realizó en el momento que consagró su vida a Dios con esta mujer que ha elegido. Amarla sobre todas las cosas, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad y en lo adverso. Así, las mujeres comprometidas al servicio de Dios, viniendo y prestando su servicio, no aquellas personas que los ven, es decir, no solo para agradar a esas personas que lo ven, sino para agradar a Cristo. En mi caso, estas virtudes que a mí me podrían ayudar, pues es la fe, la esperanza y la caridad. Y no solamente a mí, sino a todos nosotros. La devoción al Sagrado Corazón nos invita a eso, a seguirnos apremiando con estas virtudes para seguir permaneciendo fiel al amor de Dios. Y son 12 promesas que nos llevarán a algo más, a lo trascendental. La primera es: concederé a mis devotos todas las gracias necesarias a su estado. Aquel joven que quiere pedir la castidad, le será dada la castidad. Todo aquel joven o persona que le quiera decir a Dios: dame vivos sentimientos de perdón, de misericordia con aquellas personas que me cuesta trabajo, quien es devoto del Sagrado Corazón, le será concedida esta gracia. Le dará, en su segunda promesa, la paz a sus familias, ¿verdad? La paz es un estado que está en nuestro interior, que nos mueve a estar en un gozo, en una alegría. Es decir, podemos experimentar esta paz que Jesús nos dice cuando se presenta ante sus apóstoles después de haber resucitado: la paz esté con ustedes. Es esta alegría, es este amor que ustedes pueden experimentar en su hogar. Los consolaré en todas sus aflicciones. Es decir, si hoy tú estás padeciendo una enfermedad, si hoy tú estás padeciendo una circunstancia de un pleito familiar, el Señor te consolará. Hay veces que, como personas, llegamos a expresar algunas palabras, pero estas palabras a veces no nos consuelan. Pero Jesús, en el silencio, en la oración, sí nos puede consolar. La cuarta promesa es: seré su refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Aquí me gustaría retomar un ejemplo de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento.
con Job. Job era una persona muy bendecida. El diablo va ante la presencia de Dios y Dios le dice: hey, ¿ya viste a mi hijo Job? Es muy fiel. Y le dice el diablo: sí, pues es fiel porque tú lo has bendecido. Quítale todo y verás cómo reniega de ti. Dice: es más, dame permiso, dame oportunidad de pues obrar mal en Job y verás cómo reniega. Y dice Dios: sí, ok, se te concede este permiso, pero a Job no me lo toques. Job se le muere su esposa, se le mueren sus hijos. O sea, acto seguido viene una complicación en su vida. Pierde todos sus terrenos y sus amigos dicen: ya reniega de Dios. ¿Qué hiciste para que Dios te castigara? Y Job dice algo muy importante: si acepto con buen agrado las cosas de Dios, ¿por qué no aceptar también las cosas malas? ¿Verdad? A veces en las circunstancias no sabemos por qué las personas que más sufren son las que más paz tienen. Mi mamá ahorita está padeciendo cáncer de mama y en el transcurso de ir al hospital yo veía algunas personas muy tranquilas, como si no tuviera nada. Y platicando mi mamá con estas personas y yo escuchando, era porque tenían esta experiencia de Dios. Ellos decían: solo en Dios pongo mi fe porque sé que Él me podrá curar. Y si Él decide curarme, bendito y alabado sea Dios. Y si no decide curarme, bendito y alabado sea Dios, porque así estaré pronto en su presencia. ¿Verdad? Ese es darle este sentido que nos lleva a un sentido positivo. A veces nos quedamos en lo negativo y nosotros mismos nos amargamos en nuestra vida. La quinta promesa: derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. O sea, Dios sigue siendo fiel y te recompensa. Sexta promesa: los pecadores encontrarán en mi corazón, la fuente y el océano infinito de la misericordia. A veces cuando nosotros nos sentimos o cometemos un acto que va en contra de la voluntad de Dios, ahí podremos encontrar en Dios esta satisfacción. Cuando uno se reconcilia con Dios, cuando uno confiesa sus pecados y el sacerdote dice: yo te absuelvo en nombre de Cristo todos tus pecados, sentimos una liberación, sentimos que nos quitamos esa carga. ¿Por qué? Porque encontramos en Cristo Jesús esta fuente, esta misericordia infinita. Séptima promesa: las almas tibias se volverán fervorosas. En el Evangelio nos dice: ni frío, no tibio, o frío o caliente, ¿verdad? Porque a los tibios los vomito. Es decir, si tú llevas una vida mediocre y eres devoto del Sagrado Corazón, el Señor en su promesa te va a dar un corazón fervoroso. Es decir, que seas fiel y te mantengas en Él. Octava promesa: las almas fervorosas se elevará con rapidez a la alta perfección. Es decir, que si ya fuiste pecador y eres tibio, pero eres devoto del Sagrado Corazón, el Señor como recompensa te va a dar un corazón fervoroso. Pero si ya tu corazón es fervoroso, te va a llevar al siguiente nivel, a la perfección. Porque Dios es perfección, Dios es orden. Y nosotros con nuestros pecados rompemos este orden, rompemos esta perfección. Todo aquel que es devoto del Sagrado Corazón tiende hacia la perfección. Novena promesa: bendeciré las casas en las que la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Décima promesa: favoreceré a los sacerdotes con un arte especial para conmover los corazones más duros. Uno de los sacerdotes santos que se me viene ahorita a mi mente es el cura de Ars. Él, cuando estaba en el confesionario,
sabía. Si una persona no confesaba todos sus pecados, le decía: oye, fulanito, ¿por qué no has confesado este pecado? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios le concedía este don a este santo sacerdote. También, cuando el diablo sabía que un pecador que no tenía años sin confesarse y ya tenía esa disposición para ir hacia el encuentro de Jesús en el sacramento de la reconciliación, le molestaba al cura de Ars, le movía la cama, etc. Y decía el santo cura de Ars: hoy viene un gran pecador a arrepentirse, ¿verdad? Y es así como los sacerdotes, con la bendición, con sus palabras, con su testimonio de fe, que son devotos del Sagrado Corazón, podrán imprimir en aquellas personas que más lo necesiten esta conmoción del corazón de las personas más duras. La promesa número 11 es que las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón, sin que jamás sea borrado de él. La 12ª promesa es que reinaré a pesar de mis enemigos y de los que a ellos se opongan. Es decir, que todo aquel que siga contemplando el corazón de Jesús en su infinito amor recibirá estas 12 promesas. Pero hay una promesa ante la muerte. El corazón de Jesús tiene especial complacencia en reiterar a sus fieles amantes la promesa de endulzar su última hora, constituyéndose en trance decisivo, puerto seguro y lugar de refugio contra las postreras trampas del enemigo infernal. Es decir, todo aquel devoto del Sagrado Corazón, en la hora de su muerte, no será agonizante. Tendrá la dicha de que su muerte sea dulce, sea tranquila, sea en paz, en este trance tan decisivo, para llegar a los brazos de Jesús. Y veremos lo que es el culto. El culto se va a ver de manera expuesta, de manera interna y de manera externa. De manera interna vamos a ver que el culto nos va a llevar hacia el odio del pecado. También encontraremos una consagración o entrega total del corazón de Jesús, de nuestros sentidos y potencias de nuestra persona y de nuestra vida. El estudio asiduo y amoroso de sus excelencias y prerrogativas, de sus virtudes y de sus sublimes manifestaciones de amor divino. La imitación de sus virtudes, el continuo esfuerzo para identificar nuestros sentimientos, afectos y deseos con el corazón divino. El sexto es el afán de ofrecerle sentir la reparación por los pecados propios y por los ajenos. El trato familiar y frecuente con nuestro amado por la oración y el uso de jaculatorias. La unión íntima con el Sagrado Corazón, gustando de refugiarnos en él como el santo de los santos. Esas son algunas manifestaciones del culto interno. Del culto externo es la exposición y veneración de la imagen del corazón de Jesús, llevar o portar su santo escapulario, la práctica de la hora santa, la santificación del primer viernes de cada mes, principalmente con una comunión reparadora, la celebración solemne y fervorosa de la gran solemnidad del Sagrado Corazón, la comunión frecuente y las visitas al Santísimo Sacramento del altar, la celebración del mes de junio en honor del Corazón Divino, el ingreso en alguna cofradía del Sagrado Corazón, la archicofradía de la Guardia de Honor, el apostolado de la oración, el celo en propagar esta santa devoción. Es así
cómo se manifiesta el culto externo. Y hablar un poco sobre el escapulario. Consiste en llevar su imagen en nuestro pecho en forma de escapulario. También hay algunas personas que portan el detente, el llamado así detente. Y vemos aquí su origen. Su origen se remonta a la Santa Margarita María, a quien el Señor manifestó su deseo de que se hicieran pequeñas imágenes de su corazón para llevarlas en su pecho. Y la frase que viene en este escapulario o en esta imagen imprenta del detente es: detente, el corazón de Jesús está conmigo, venga a nosotros tu reino. Y ahí están todos los emblemas que hacen todo un conjunto de este símbolo del corazón: la cruz, las llamas, el corazón, la corona de espinas y el corazón traspasado, la sangre y el agua. Los efectos por portar este escapulario o esta imagen del detente: una coraza o un escudo contra los dardos o ataques de sus enemigos, un memorial de amor de Cristo que llegó al extremo de legarnos su propio corazón y a su misma madre, un manantial de gracias y de bendiciones según las promesas hechas a Santa Margarita María. Y finalmente, la parte del primer viernes y la gran promesa es esto: se funda en los deseos manifestados el corazón de Jesús a Santa Margarita María y a los santos o a los sumos pontífices León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío IX, Pío XII, San Juan XXII, el Beato Pablo VI, San Juan Pablo II, etc. Todos estos santos son algunos de los que han sido devotos del Sagrado Corazón. Y lo que dice Jesús a Santa Margarita es estas palabras: atiende a mi voz y es lo que te pido. Comulgarás todos los primeros viernes de mes para reparar en cuanto pudieses los ultrajes que he recibido en el Santísimo Sacramento del altar durante el mes. Todos los viernes, pero especialmente el primero de cada mes, están consagrados a honrar el corazón de Jesús. Y la gran promesa es: yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor todopoderoso concederá a todos los que comulguen 9 primeros viernes del mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en mi desgracia ni sin recibir sus sacramentos, haciéndose mi corazón su asilo seguro en el último momento. ¿Qué es lo que nos pide el Sagrado Corazón de Jesús? Que seamos fiel a Él, a su amor, y Él nos lo recompensará. ¿Cómo? En el hecho de nuestra muerte, tener una muerte dulce, tranquila, en paz, donde tengamos los sacramentos. ¿Cuáles son estos 2 sacramentos importantísimos? El de la reconciliación y el de la Eucaristía. Que esté el sacerdote que en su momento le conceda estos dos sacramentos. Yo he encontrado testimonios con familias que hemos podido compartir las experiencias de Dios, que han dicho: mi mamá ha sido devota del Sagrado Corazón y falleció en el coche mientras íbamos a la casa, y el sacerdote la encontró ahí. Estábamos en el tráfico, casualmente el sacerdote bajó de su coche y le dio la bendición, asistió a mi madre y pudo morir en paz. Casos semejantes pueden estar o podemos conocer de algunas personas que son devotas al Sagrado Corazón. Y pues finalmente con esta lámina concluimos la devoción al Sagrado Corazón. En resumen, en síntesis, ¿qué es lo que Dios nos dice? Dios se manifiesta a esta santa que en los momentos de adoración al Santísimo Sacramento del altar contempla, alaba a Dios, es fiel, trata de ser fiel, y Dios ve en ella
algo especial que le revela este mensaje. Todo aquel que sea devoto del Sagrado Corazón encontrará gracias abundantes para sí, para su familia y para aquel que llegue a propagar esta devoción. El amor o la misericordia se ven manifestados en la cruz cuando Jesús es clavado y el soldado romano le atraviesa la lanza y se desborda su sangre y el agua que llega a salir para la redención de cada uno de nosotros. Todo aquel que abrace la devoción del Sagrado Corazón de Jesús encontrará infinitas gracias hasta en el último momento de su vida. Si tú no eres todavía partícipe de algún movimiento del Sagrado Corazón, puedes incorporarte. Aquí en la parroquia se está ofreciendo esta oportunidad de pertenecer, de ofrecer los primeros viernes de cada mes y esta gran promesa: durante 9 viernes seguidos puedes comulgar, si estás en esta de recibir esta gracia, esta bendición especial que Dios decide transmitir a aquellas personas que quieren abrazar esta devoción. El Señor pues siempre es rico en misericordia, siempre es rico en amor y nos sigue ofreciendo más posibilidades para que podamos tender hacia Él, podamos buscarlo a Él. Hoy en día la invitación es, en estos signos de los tiempos en que vamos viviendo, cómo voy abrazando el amor de Dios en mi vida. Los medios están, la parroquia lo está ofreciendo, el grupo también lo está ofreciendo. Podemos integrarnos a este grupo, a esta cofradía, para obtener estas bendiciones de manera especial o particular en la devoción del Sagrado Corazón. Finalizamos con una oración de San Ignacio de Loyola, que a mí me gusta mucho porque, aunque es muy breve, muy pequeña, nos dice mucho. Y si gustan cerrar sus ojos y repetir después de mí: toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo lo que tengo y poseo. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispón a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. Pues me despido agradeciendo su participación en esta transmisión, a las personas que están presencialmente en la parroquia, y los invitamos a mañana que puedan asistir por la mañana hasta las 5 de la tarde, si no mal recuerdo, que puedan visitar aquí la parroquia, su parroquia, y venerar la reliquia de Santa Margarita María Alacoc, ¿verdad? Que podamos hacer una visita al Santísimo, a lo mejor no digamos nada, que dejemos que Dios nos consuele, fortalezca, nos dé la paz que buscamos y nos transforme en el silencio. Dios siempre se quiere dar a nosotros, nos busca, permitámosle, abramos nuestro corazón, seamos dóciles y pidamos la gracia necesaria para dejarnos transformar en su amor, en su misericordia. Que el Señor los bendiga, que pasen buena noche y pues reciban un caluroso saludo de su párroco, el Padre Francisco Gerardo. Dios los bendiga. Buena noche.